140 pesos. Rosa Amelia los contó 3 veces sobre el mostrador de la cocina antes de metérselos al bolsillo del delantal. Afuera, en la colonia Doctores, un camión pasó rugiendo por la avenida y sacudió las ventanas del restaurante. Eran las 11 de la noche con cuarto, y ella todavía tenía 3 mesas por limpiar. Un piso con manchas de mole que nadie había querido trapear, y los pies tan hinchados que cada paso era una negociación entre el cuerpo y la voluntad. Amelia, ya cierra eso, que yo me voy, dijo el cocinero desde la puerta trasera, con la chamarra puesta y las llaves tintineando. Ya voy, Beto, respondió ella sin levantar la vista de la mesa que tallaba con el trapo húmedo. El olor a grasa fría y a jabón de naranja llenaba el rincón del lago a esa hora. Las sillas ya estaban encima de las mesas. La única luz encendida era la del fondo, esa bombilla que parpadeaba cada vez que alguien abría la puerta del refrigerador industrial. Rosa Amelia escurrió el trapo, lo dobló con ese pliegue mecánico que uno aprende después de miles de repeticiones, y lo colgó en el borde del fregadero. Fue entonces cuando vibró el teléfono. Un número de Polanco. Prefijo 400 y algo. Rosa Amelia frunció el ceño. Polanco no llamaba a la colonia Doctores a las 11 de la noche con buenas intenciones, o eso había aprendido la vida a enseñarle. Contestó de todas formas. Bueno. ¿Señora Rosa Amelia Vázquez Reyes? La voz era pausada, casi clínica, como quien lee en voz alta un documento oficial. Sí, ella habla. Le llamo de la notaría Garza Montiel, en representación del señor Ernesto Garza Montiel, licenciado en Derecho. Le informo que el señor Aurelio Aldecoa Herrera falleció hace 3 semanas, y que usted se encuentra mencionada en su testamento. Necesitamos que se presente mañana en la mansión Aldecoa, municipio de Tlalpan, a las 10 de la mañana. ¿Puede confirmar su asistencia? Rosa Amelia no dijo nada por 4 o 5 segundos. ¿Aldecoa? Repitió, y la palabra le salió extraña en la boca, como si el nombre tuviera peso físico. Así es, señora. ¿Vendrá? Yo, sí. Sí voy. Colgó. Se quedó parada en medio del restaurante vacío con el teléfono apagado en la mano y el trapo húmedo todavía goteando sobre sus zapatos negros de trabajo. Aldecoa. 30 años era mucho tiempo para que un hombre sacudiera así el pecho, como cuando uno golpea una olla vieja y el sonido resuena más de lo que debería. No le dijo nada al cocinero. No le dijo nada a nadie. El cuarto de vecindad donde vivía Rosa Amelia estaba a 6 minutos caminando del restaurante, en una vecindad de la calle Moctezuma, donde las paredes sudaban humedad en temporada de lluvias y las puertas de los vecinos nunca cerraban del todo. Ella pagaba 4,000 pesos al mes por ese cuarto. Una cama, un ropero de lámina, una estufa de 2 quemadores y una ventana que daba al patio interior. Esa noche no prendió la estufa. Se sentó en el borde de la cama con los zapatos todavía puestos y abrió el cajón de la mesita de noche. La fotografía estaba allí, como siempre, debajo de un rosario y de una credencial vencida. Era una foto revelada en papel, ya amarillenta en las orillas, arrugada en una esquina que alguien había doblado alguna vez sin querer. Un hombre de mediana edad con el cabello pegado a la frente por el agua, recostado en la orilla de un río, mirando a la cámara con una expresión difícil de nombrar. Vergüenza, quizás. Gratitud. Las dos cosas al mismo tiempo, mezcladas como el barro y la corriente del Lerma en temporada de lluvias. Al dorso, con letra temblorosa y tinta ya desleída. Río Lerma, 14 de marzo, 30 años. Gracias. Rosa Amelia pasó el pulgar por esa letra. La conocía de memoria, cada rasgo, cada temblor del trazo. La había mirado tantas veces que ya no la leía. La sentía. ¿Qué hiciste, señor?, murmuró en el silencio del cuarto. Nadie respondió. Un gato maulló en el patio. Lejos, sobre la avenida, una patrulla hizo sonar su sirena 2 veces y se alejó. Rosa Amelia no durmió. Las horas pasaron como pasan cuando uno no las mira, sin avisar. A las 4 de la mañana estaba parada frente al espejo del baño compartido, con la cara lavada y la luz blanca del foco pelón haciéndole sombras duras debajo de los ojos. Se pasó el dedo por la ceja izquierda, por ese lunar en forma de media luna que tenía desde que nació, que su madre le decía que era una marca de los que vienen a este mundo con algo pendiente, y sintió algo, una punzada pequeña, concreta, que no era tristeza ni miedo.
Era más parecida a cuando uno reconoce un lugar al que nunca ha ido, pero que de algún modo ya conoce. Rosa Amelia apagó la luz. Fue a buscar su única blusa planchada. Mañana iba a la mansión Aldecoa. Y algo, en el fondo de ese pecho cansado de 52 años, le decía que nada volvería a ser como antes. El autobús de las 9 llegó con 10 minutos de retraso. Rosa Amelia lo sabía porque había contado cada uno de esos minutos parada en la esquina de Doctores, con la bolsa de tela apretada contra el pecho y la blusa celeste ya un poco arrugada del nervio. El tráfico en el periférico estaba peor que de costumbre, y ella iba sentada en el último asiento disponible, con una señora que olía a agua de rosas y que se bajó en Perisur sin decir palabra. La mansión Aldecoa quedaba pasando el municipio de Tlalpan, por una carretera que de pronto dejaba de ser carretera y se convertía en sendero de piedra volcánica, oscura y desigual, bordeada de ahuehuetes tan viejos que parecían anteriores a cualquier apellido. Rosa Amelia bajó del autobús en la parada que le había indicado el licenciado Garza Montiel y caminó. Los tacones bajos, los únicos que tenía, tronaban contra la piedra a cada paso. Un sonido pequeño, constante, que en ese silencio de mañana entre semana resonaba más de lo que ella habría querido. La puerta principal de la mansión era de herrería negra con remaches de bronce. Había un mayordomo del otro lado, un hombre de unos 60 años con saco gris y cara de no haber sido sorprendido por nada en mucho tiempo. Rosa Amelia se acercó a la reja. «Buenos días. Me llamo Rosa Amelia Vázquez. Tengo cita con el licenciado Garza Montiel para la lectura del testamento de don Aurelio». El mayordomo la miró de arriba abajo. No fue un vistazo. Fue una revisión. Después dijo: «Espere aquí, por favor», y se fue sin más. Ella esperó en el umbral. Adentro se escuchaban voces, el eco de un vestíbulo de techos altos. Por la reja entreabierta alcanzó a ver el piso de mármol color hueso, un arreglo de flores blancas ya medio marchitas sobre una consola, y al fondo, subiendo los escalones con paso lento, a un hombre joven que cargaba una taza de café y miraba el teléfono. Tenía el pelo oscuro, los hombros algo caídos. No la vio. Entonces apareció Rodrigo Aldecoa Fuentes. Lo reconoció de inmediato, aunque nunca lo había visto en persona. Había fotos suyas en el periódico, en las revistas de negocios que a veces alguien dejaba olvidadas en el restaurante. 55 años, traje gris oscuro, una presencia que ocupaba más espacio del que el cuerpo justificaba. Bajó los escalones del vestíbulo interior con los ojos fijos en ella desde antes de llegar a la puerta, y su cara no mostraba duda ni confusión. Mostraba fastidio. Abrió la reja él mismo, y dijo, con una voz que no buscaba volumen porque no lo necesitaba: «¿Qué hace usted aquí?» Rosa Amelia abrió la boca. «Me convocó el notario, señor. Tengo una carta». «No me interesa ninguna carta». Rodrigo dio un paso hacia ella. Detrás, en el vestíbulo, el licenciado Garza Montiel se había puesto de pie. Sofía, la esposa de Rodrigo, se había quedado inmóvil junto a la consola de las flores. El joven de la escalera, el que cargaba el café, había levantado la vista del teléfono. «Lárgate de mi mansión», dijo Rodrigo, sin gritar. Eso era lo peor. Lo dijo como quien cierra una ventana. «Mesera de mala muerte. Mi padre ya no está para proteger a sus caprichos». Le tomó el brazo. No con violencia exagerada. Con la indiferencia de alguien que mueve un objeto del lugar donde no corresponde. Rosa Amelia sintió los dedos de él sobre su manga celeste y algo se apagó en su garganta. Las palabras se fueron. Solo quedó el calor del bochorno subiéndole por la cara y los dedos propios buscando el borde de la bolsa de tela, aferrándose ahí, a ese asa de tela desgastada, como si eso fuera lo único concreto que le quedaba en el mundo en ese momento. 3 segundos. 4. Licenciado Aldecoa. La voz del licenciado Garza Montiel no era fuerte. Era precisa. El tipo de voz que corta el ruido porque no tiene nada que demostrar. Rodrigo se detuvo. El licenciado había sacado del maletín un sobre de papel manila cerrado con lacre rojo. Lo sostenía con las dos manos, como si el peso no fuera del papel, sino de lo que contenía. Su padre previó exactamente este momento, dijo el licenciado. Este sobre tiene instrucciones de abrirse si alguien intentaba impedir el acceso de la señora Vázquez antes de la lectura del testamento.
Hizo una pausa breve. Suficiente. Usted acaba de activar esa cláusula. Rodrigo soltó el brazo de Rosa Amelia. No dijo nada. Por primera vez desde que había bajado esos escalones, no dijo nada. El sobre terminó sobre la mesa del comedor 10 minutos después, en el centro exacto, entre la jarra de agua y los vasos que nadie había tocado. El lacre rojo seguía intacto. Era un rojo oscuro, casi café, del color de la sangre cuando ya lleva tiempo fuera del cuerpo. Todos lo miraban. Sofía tenía los brazos cruzados y los ojos fijos en la mesa. El mayordomo se había retirado hacia la pared como si quisiera volverse parte del tapiz. El joven de la escalera, que se había quedado de pie en el umbral del comedor sin que nadie le pidiera que se fuera, miraba el sobre con una expresión que Rosa Amelia no supo descifrar del todo. El licenciado Garza Montiel acomodó sus papeles sin prisa. Cuando estén listos, dijo, procedemos con la lectura. Nadie respondió. Y en ese silencio cargado, Rosa Amelia sintió que ese sobre rojo no era un documento. Era una mecha. Y alguien, hace 30 años, ya la había encendido. Señoras y señores, dijo el licenciado Garza Montiel en voz tranquila. Les pido que tomen asiento. Esto tomará algún tiempo. Hubo un movimiento lento, como de personas que obedecen sin querer. Rodrigo se sentó en la cabecera como si la silla fuera suya por derecho divino. Sofía, su esposa, se acomodó a su lado con la cartera sobre las piernas y la vista hacia la ventana. El joven del umbral, el que nadie había presentado, finalmente entró al comedor y eligió la silla más alejada de Rodrigo, casi contra la pared. Rosa Amelia se quedó donde estaba. En el extremo opuesto de la mesa, las manos entrelazadas sobre la falda. Sentía el filo de la silla contra la parte trasera de los muslos. El comedor olía a cera de vela y a madera vieja, como las iglesias de barrio. El licenciado abrió su portafolios y sacó una carpeta. El sobre rojo quedó a un lado, todavía cerrado. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, la mente de Rosa Amelia se fue muy lejos. 30 años. Un domingo de marzo. Había amanecido nublado en el Estado de México, pero no era el tipo de nubes que uno respeta. Eran blancas y gordas, casi amigables. Rosa Amelia tenía 22 años y cargaba una bolsa de mandado con un par de naranjas y un frasco de ungüento mentolado para su madre, que llevaba 3 semanas con la espalda destrozada. Había tomado 2 camiones desde la colonia Doctores. Le quedaba uno más. Bajó en la parada equivocada. O tal vez fue la correcta. Nunca lo supo. El camino bordeaba el río Lerma por el lado poniente. En marzo el río venía crecido, sucio, café como atole quemado. Rosa Amelia lo escuchó antes de verlo. Un ruido sordo, continuo, que se metía por las suelas de los zapatos. Entonces, vio el automóvil. Era un sedán oscuro, volcado de medio lado contra la orilla, con las ruedas traseras aún dentro del agua. El parabrisas estaba roto. Y dentro, un hombre. «Oiga», gritó ella. «Nadie más en el camino». «Oiga, señor». El hombre no respondió. Rosa Amelia dejó la bolsa sobre una piedra plana y bajó por el talud. El lodo le comió los zapatos hasta el tobillo. El río jalaba fuerte, como si tuviera prisa. Abrió la puerta del copiloto. El hombre estaba inclinado sobre el volante, con un corte en la frente que le bajaba sangre por la mejilla izquierda. Tendría unos 50 años. Traje gris, corbata aflojada. Las manos aún aferradas al volante, aunque el motor estaba muerto. «Señor», dijo Rosa Amelia. «Señor, necesito que me escuche». Nada. Metió el brazo, lo tomó por el hombro y jaló. Era un hombre grande, pesado. Ella no medía ni 1,60 m y nunca había cargado a nadie en su vida. Pero jaló. Y siguió jalando hasta que el cuerpo cedió y rodaron juntos por el lodo hasta la orilla. El agua le llegó a la cintura. Estaba fría como metal. Lo sacó. No supo exactamente cómo. Después, cuando intentó recordarlo, solo veía sus propios brazos moviéndose solos, como si supieran algo que ella desconocía. Lo acostó sobre el pasto. Le inclinó la cabeza hacia un lado. Él escupió agua y lodo y abrió los ojos. «No se mueva», dijo Rosa Amelia. Estaba temblando. La blusa se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. «Voy a llamar a alguien. Hay una caseta a 200 metros. No se mueva. ¿Me escucha?» Él la miró. Sus ojos eran oscuros y todavía desorientados,
pero la miraron. «¿Cómo te llamas?», dijo él con la voz raspada. «Rosa Amelia», dijo ella. «Vázquez». El hombre asintió, como grabándolo. «Aurelio», dijo él. «Solo eso». «Aurelio». Rosa Amelia corrió a la caseta, marcó el número de emergencias con las monedas que le quedaban, esperó hasta que llegó la ambulancia y se aseguró de que se lo llevaran. Cuando el paramédico le preguntó si era familiar, ella dijo que no, que era nadie, que solo pasaba por ahí. Tomó el siguiente camión de regreso a Ciudad de México, con los zapatos llenos de lodo seco y la bolsa de mandado que había rescatado de la piedra casi por instinto. Esa misma noche, en el baño de su cuarto de 2 por 3 metros en la vecindad de la calle López, Rosa Amelia sostuvo en la mano una prueba de embarazo que llevaba 4 días guardada en el cajón porque no había tenido valor de abrirla. El resultado era positivo. El padre era un hombre que se había ido hacía 3 semanas sin dejar dirección, solo un nombre en una servilleta que ya había desaparecido. Rosa Amelia se sentó en el borde de la tina y miró el techo descascarado durante mucho tiempo. No tenía a nadie a quien llamar. De regreso en el comedor de la mansión Aldecoa, el licenciado Garza Montiel levantó el sobre sellado con el lacre rojo y lo colocó frente a él con las 2 manos, como si fuera algo que podía romperse. Antes de continuar con la lectura formal del testamento, dijo, «Debo cumplir con una instrucción específica del señor Aldecoa». Y con una brecarta de plata, rompió el lacre. El licenciado Garza Montiel sacó del sobre 3 hojas dobladas en 4. El papel era grueso, color marfil, con el borde ligeramente amarillado por el tiempo. Se podía ver, desde el otro lado de la mesa, que toda la escritura era a mano. Letra inclinada, de hombre mayor, con la presión irregular de quien escribe despacio porque cada palabra le pesa. Rodrigo se cruzó de brazos. «Eso no es parte del procedimiento legal», dijo. «Sí lo es», respondió el licenciado sin mirarlo. El señor Aldecoa dejó instrucciones explícitas de que esta carta fuera leída en voz alta antes de cualquier otra disposición. Está incorporada al protocolo notarial. Si usted interfiere, la lectura se suspende y se reanuda en sede judicial. Rodrigo no dijo más, pero apretó la mandíbula de una manera que su esposa Sofía reconoció de inmediato. La misma cara que ponía cuando perdía y aún no lo admitía. El licenciado acomodó las hojas, aclaró la garganta una vez y comenzó. Ciudad de México, a 16 de marzo, 5 años antes de la fecha en que esto se lea. La voz del notario era plana, sin inflexión, como la de alguien que lee un contrato de arrendamiento. Pero lo que leyó no era un contrato. Escribo esto porque no tuve el valor de decirlo en vida, y eso, más que cualquier otra cosa que haya hecho o dejado de hacer, es lo que me avergüenza. Rosa Amelia tenía las manos sobre la falda. Las apretó sin darse cuenta. El licenciado continuó. La noche del río Lerma no fue un accidente de mi vida. Fue el momento en que entendí que yo le debía algo al mundo y que no lo había pagado. Esta mujer, Rosa Amelia Vázquez Reyes, se lanzó al agua sin pensarlo. Yo pesaba más que ella. El río bajaba crecido. Ella tenía 22 años y no sabía nadar bien. Lo sé porque se lo pregunté después, cuando ya estábamos en la orilla y ella todavía escupía agua y tiritaba, y me respondió. «Regular, señor. No más, regular». Alguien en la sala soltó un sonido pequeño. Podría haber sido una risa, o podría haber sido otra cosa. Rosa Amelia miraba un punto fijo en el mantel. El mantel era blanco con bordado azul en la orilla. Contó los puntos del bordado para no pensar. Semanas después mandé buscarla. La encontré en el mercado de San Juan, un martes, vendiendo chiles secos en un puesto que no era suyo. Estaba embarazada, no me lo dijo ella, se le notaba, le ofrecí ayuda. Me dijo que no necesitaba nada. Eso también lo recuerdo, la manera en que lo dijo, no con orgullo, con cansancio. Mateo, de pie junto a la ventana, no se había movido desde que el licenciado empezó a leer. Afuera, en el jardín, un jardinero empujaba una carretilla por el camino de grava. El sonido de las ruedas llegaba amortiguado, como desde otro mundo. Mi esposa Carmen se enteró de que yo había buscado a esa mujer, interpretó lo que quiso interpretar, no hubo manera de convencerla de otra cosa, y Carmen, cuando tomaba una decisión, no consultaba. El licenciado pasó a la segunda hoja. La sala estaba tan quieta que se escuchó el papel.
Cuando Rosa Amelia dio a luz en la clínica Santa Eduviges de Iztapalapa, a las 3 de la madrugada de un jueves de octubre, le dijeron que el bebé había nacido muerto. Le mostraron un bulto envuelto en tela. No le permitieron sostenerlo. Le dijeron que era mejor así, que ya estaba todo arreglado, que firmara. Ella firmó. Tenía 22 años, estaba sola y acababa de parir. ¿Qué más podía hacer? Rosa Amelia cerró los ojos. No los volvió a abrir por un momento largo. El bebé no había nacido muerto. Carmen había pagado a la partera y al director de la clínica. El niño fue registrado como hijo de una prima de Guanajuato que nunca existió. 3 meses después, ese niño estaba en nuestra casa, en esta misma mansión, y yo lo cargué sin saber lo que cargaba. Rodrigo se puso de pie. Esto es una mentira, dijo. Mi padre estaba senil los últimos años. Esto no tiene ningún valor. Siéntese, licenciado Aldecoa, dijo Garza Montiel, y la forma en que lo dijo dejó claro que no era una sugerencia. Rodrigo no se sentó, pero tampoco avanzó. El licenciado leyó el último párrafo. Me enteré 6 años después, cuando encontré los documentos entre los papeles de Carmen, guardados en un sobre café, debajo de las fotos de su primera comunión. Los leí 3 veces porque no podía creer que fueran reales. Luego los guardé en el mismo lugar y no los toqué en 12 años. Eso también es una forma de complicidad. Lo sé. No tengo excusa que valga. Pasé 20 años buscando la manera de reparar esto sin destruir a Mateo. No encontré ninguna que no doliera. Así que escogí la que dolía después de mi muerte. Es cobardía. Lo acepto. Pero es lo único que tengo para ofrecer además del papel que el licenciado Garza leerá a continuación. Su nombre es Mateo, nació un jueves de octubre, y tiene un lunar en forma de media luna sobre la ceja izquierda, igual que su madre. El licenciado dobló las hojas y las colocó sobre la mesa. La sala no produjo ningún sonido. Mateo levantó la mano despacio, como si no fuera suya, y la llevó a su rostro. Las yemas de sus dedos encontraron el lunar sobre la ceja izquierda, lo tocó una vez, lo tocó de nuevo, y entonces giró la cabeza hacia Rosa Amelia, que seguía con los ojos cerrados, y la miró de una manera que ninguno de los presentes supo describir después, aunque todos lo intentaron. El silencio duró casi 1 minuto completo. Rodrigo lo rompió. Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo de madera y el sonido cruzó la sala como una cuchilla. Esto es una farsa, dijo. Una farsa de principio a fin. Mi padre tenía 82 años, llevaba meses con la mente confundida. Cualquier abogado medianamente competente va a demoler esto en 1 hora. Nadie le respondió. Eso lo puso peor. ¿Dónde están los testigos de esa carta? ¿Quién verificó su firma? Una carta manuscrita sin testigos no vale nada. Nada. Se dirigió al licenciado Garza Montiel con el dedo extendido. Usted va a responder por esto ante el colegio de notarios. Le juro que va a responder. El licenciado no movió un músculo. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa y esperaba, con la paciencia de alguien que ya había visto este tipo de escena antes y sabía exactamente cuándo terminaba. Rodrigo siguió hablando. Llenó el aire con palabras porque el silencio lo aterraba. Lo aterraba porque en el silencio todo el mundo miraba a Mateo, y Mateo miraba a Rosa Amelia, y Rosa Amelia miraba a Mateo, y eso era lo único real en esa sala en ese momento. Sofía observaba a su marido desde el otro extremo de la mesa. Llevaba puesta una pulsera de plata que él le había regalado en un aniversario, y la giraba despacio alrededor de la muñeca sin darse cuenta. Su expresión no era la de una esposa que desaprueba. Era algo más frío. Algo más parecido a una conclusión que hubiera tardado años en formarse y que por fin, esta tarde, había terminado de cuajar. Mateo y Rosa Amelia no se habían dicho una palabra. Él veía el lunar sobre la ceja izquierda de ella. Una marca pequeña, en forma de media luna, exactamente donde la suya. Y ella veía que él la veía. Y él entendió que ella entendía. Y Rosa Amelia, sin pensarlo, llevó los dedos a su propia ceja y los posó ahí 1 segundo. Fue un gesto mínimo. No era de telenovela. Era el tipo de cosa que ocurre cuando el cuerpo reconoce algo que la mente todavía no tiene palabras para procesar. El licenciado Garza Montiel abrió entonces el maletín por segunda vez.
sacó un sobre más delgado, de color blanco, con el logotipo de un laboratorio de genómica impreso en la esquina superior. «Hay una cosa más», dijo. Lo colocó sobre la mesa sin abrirlo todavía. Don Aurelio gestionó, hace 3 años, una prueba de compatibilidad genética. La muestra de la señora Rosa Amelia Vázquez fue obtenida con su consentimiento firmado durante una consulta médica cubierta por la Fundación Semilla Viva. En ese momento no se le informó del propósito específico. El documento de consentimiento especificaba uso de muestra biológica para estudios de salud preventiva. Todo dentro del marco legal. Rodrigo se había quedado inmóvil. Los resultados, continuó el licenciado, establecen una compatibilidad materna de 99.97% entre Rosa Amelia Vázquez Reyes y Mateo Aldecoa Fuentes. Rodrigo cruzó la sala en 3 pasos y extendió la mano hacia el sobre. Mateo se lo impidió. No fue un golpe, fue apenas una presión, la palma abierta de Mateo contra el pecho de Rodrigo, firme, sin violencia, como quien detiene una puerta antes de que se cierre de golpe. «Ya, hermano», le dijo Mateo, en voz muy baja. «Ya». Rodrigo miró esa mano. La mano de su hermano menor, de 30 años, puesto en su pecho como si fuera la cosa más natural del mundo y al mismo tiempo lo más incomprensible que había visto en su vida. Los anillos de Rodrigo reflejaron la luz de la araña del techo cuando bajó el brazo despacio. No dijo nada. Y eso, para todos los que estaban en esa sala, fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera dicho en los últimos 20 minutos. El licenciado Garza Montiel acomodó los papeles sobre la mesa de caoba con una lentitud deliberada. No era descuido. Era el ritmo de alguien que sabe que lo que va a leer va a cambiar la temperatura de la habitación y quiere que cada palabra aterrice en su lugar exacto. Rosa Amelia tenía las manos en el regazo, fuera de la vista de todos. El cuero del sillón crujió cuando se acomodó apenas unos centímetros. «Continuamos», dijo el notario, y su voz no tenía inflexión. Era una voz construida para momentos exactamente como este. Leyó despacio. La hacienda de Tlalpan, con sus 5 hectáreas, los establos, la casa principal, los jardines, los archivos, los muebles catalogados, todo pasaba a Rosa Amelia Vázquez Reyes, íntegramente, sin cargas, sin hipotecas, sin condiciones. Sofía, la esposa de Rodrigo, soltó un sonido corto que no llegó a ser palabra. Mateo no se movió. El notario siguió leyendo. El 35% de las acciones del Banco Aldecoa pasaba también a Rosa Amelia Vázquez Reyes, lo cual la convertía, con efecto inmediato, a partir de la fecha de protocolización, en la segunda accionista individual más grande de la institución. Rodrigo apretó el brazo del sillón. Los nudillos se le pusieron blancos. Olía a café frío en la sala, a ese café que nadie había vuelto a tocar desde que el notario abrió el sobre. El texto del testamento, continuó el licenciado Garza Montiel, sin levantar los ojos del documento, especifica de manera explícita que esta disposición no constituye donación, legado por relación sentimental, ni liberalidad de ninguna especie. Es una restitución. Don Aurelio Aldecoa Herrera reconoce en este instrumento que la señora Vázquez Reyes perdió a su hijo, perdió 30 años de maternidad, y que lo que aquí se le restituye no alcanza a reparar eso, pero es, en palabras del propio testador, y cito textualmente, todo lo que tengo y todo lo que puedo hacer antes de morirme. El silencio que siguió no fue vacío. Fue el silencio de varias personas tragando cosas muy distintas al mismo tiempo. Rodrigo fue el primero en hablar. «Voy a impugnar cada línea de ese documento», lo dijo sin levantar la voz. Y eso lo hacía peor. El licenciado Garza Montiel lo miró. No con lástima, no con irritación, con la paciencia de quien lleva 5 años esperando exactamente esa frase. «Es su derecho», respondió. «Le informo que el testamento fue ratificado por 3 notarios distintos en fechas separadas. Que existe un video de don Aurelio leyendo el documento completo, en presencia de 2 médicos que certificaron sus facultades mentales, grabado hace 2 años en esta misma notaría, y que las copias certificadas ya están depositadas en el registro público de la propiedad desde hace 5 años. Rodrigo se puso de pie. «Eso no significa nada. Un video puede editarse, los notarios pueden comprarse». «Rodrigo». La voz de Mateo fue baja, pero clara. «No me hables». Rodrigo no lo miró.
Le habló al aire, al centro de la sala, a nadie. Tú también eres parte de esto. No sé cómo, pero lo eres. Yo no sabía nada, dijo Mateo. Y era verdad, y se notaba que era verdad. Y eso era lo más difícil de sostener para Rodrigo en ese momento. Rodrigo tomó su saco del respaldo del sillón. Miró al notario una vez más. Nos veremos en el juzgado, licenciado. La puerta de la sala se cerró con un golpe que hizo vibrar el marco de un cuadro en la pared. Un óleo de la hacienda pintado hace décadas, con don Aurelio más joven, de pie frente al portón principal, mirando hacia algún punto fuera del cuadro. Sofía salió detrás de su esposo sin decir una sola palabra. Mateo se quedó. Dos de los nietos del difunto también. Y el notario, que empezó a doblar los documentos con la misma calma con que los había desplegado. Rosa Amelia no se había movido. Después de un momento, Mateo le dijo algo al notario en voz baja, y el licenciado asintió y salió de la sala, llevándose a los demás con una discreción que parecía también ensayada. Rosa Amelia se quedó sola. Miró el cuadro del portón. Don Aurelio mirando hacia algo que no estaba en el lienzo. Siempre hacia algo que no estaba donde uno esperaba encontrarlo. El cuero del sillón crujió otra vez cuando se recostó hacia atrás. Tenía una hacienda. Tenía acciones de un banco. Tenía un hijo que no sabía todavía qué decirle. Pensó en las mesas del rincón del lago. En el número 4 que siempre pedía 2 cafés y dejaba el segundo sin tocar. En sus zapatos de trabajo guardados bajo la cama de su cuarto de renta en la colonia Doctores. Lo que sintió no era alegría, tampoco era exactamente tristeza. Era algo más antiguo que ambas cosas, algo que no había tenido nombre en 30 años, y que ahora, de pronto, empezaba a necesitarlo. Afuera, en el corredor, se escucharon pasos que se detenían frente a la puerta. Los pasos se detuvieron. Luego se alejaron despacio por el corredor. Rosa Amelia soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. El licenciado Garza Montiel apareció un momento después en el marco de la puerta, con su portafolio de cuero bajo el brazo y las gafas empañadas de tanto leer. Le dijo que lo más prudente, lo más seguro, era que se quedara esa noche en la mansión. Que ya era su propiedad. Que él podía hacer los arreglos necesarios antes de retirarse. Rosa Amelia escuchó eso. Ya era su propiedad, y sintió algo raro en el pecho, como cuando uno sube escaleras demasiado rápido y el corazón no termina de acomodarse. ¿Aquí?, preguntó. Aquí, dijo el licenciado. Es lo más sensato, señora. Ella no corrigió lo de señora. Uno de los empleados, un hombre joven con chaleco oscuro que se llamaba Genaro, la guió por un pasillo que olía a encáustico y madera vieja. Ella conocía ese olor. Era el mismo de los salones escolares donde de niña esperaba a que terminaran las clases de otros. Le mostraron un cuarto al fondo del ala derecha. Pequeño para los estándares de la mansión, grande para los de ella. Una cama con colcha bordada, una ventana con vista al jardín donde los fresnos movían las ramas sin apuro. Genaro le preguntó si necesitaba algo, ropa, quizás, algo de comer. No, gracias, dijo Rosa Amelia. Y luego, porque le pareció necesario. Oiga, ¿cómo se llama usted? El joven parpadeó, como si nadie le hubiera preguntado eso en mucho tiempo. Genaro, señora. Genaro, no me cambie nada en este cuarto. Déjelo como está. Como usted diga. Se fue. Ella se quedó parada frente a la cama sin sentarse todavía, mirando el jardín a través del vidrio. Las ramas de los fresnos seguían moviéndose. Afuera no había viento que ella pudiera sentir, pero los árboles se movían igual. Pasaron las horas. No supo si durmió o solo cerró los ojos. Cuando escuchó los nudillos sobre la madera, pensó primero que era Genaro otra vez, o el licenciado con más papeles. Pero los golpes eran distintos, más dubitativos, como de alguien que no está seguro de haber tomado la decisión correcta de estar ahí. Abrió la puerta. Mateo estaba en el umbral con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y la vista clavada en algún punto del piso entre los dos. Llevaba la misma ropa que en la tarde. Tenía el lunar en forma de media luna sobre la ceja izquierda, y desde esta distancia, con la poca luz del corredor, ella no podía dejar de mirarlo. Él levantó la cabeza. No sé qué decirle, dijo. La voz le salió ronca, como si llevara horas sin hablar. No sé ni cómo llamarla.
Rosa Amelia no dijo nada todavía. Toda mi vida me dijeron que mi madre biológica murió al darme a luz, continuó Mateo. Y yo aprendí a vivir con eso. A cargarlo. Hizo una pausa corta. Es raro cuando algo que creías fijo de pronto ya no lo es. Yo creí que mi hijo nació muerto, dijo Rosa Amelia. Las palabras le costaron más de lo que esperaba. Y también aprendí a cargarlo. Pero pesa igual, aunque uno aprenda. Mateo asintió despacio, como si eso fuera algo que le hacía sentido, aunque no lo comprendiera del todo. Hubo un silencio. Un reloj en alguna parte de la mansión marcó la medianoche con un sonido apagado, más parecido a una tos que a un repique. Entonces Mateo preguntó, ¿usted sabía que yo existía? Rosa Amelia lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que lo vio en la tarde. No, dijo. Y eso es lo que más me duele de todo esto. Que me robaron hasta el dolor correcto. Mateo no respondió. Se quedó quieto un momento, y luego, sin decir nada más, se deslizó hasta quedar sentado en el piso del corredor, con la espalda apoyada contra la pared de piedra. Rosa Amelia miró el cuarto detrás de ella. Miró la cama con la colcha bordada. Luego miró el suelo. Y se sentó a su lado. El corredor olía a encáustico y a algo más, quizás a la noche que se colaba por alguna ventana abierta al fondo. Las baldosas eran frías incluso a través de la ropa. Ahí estaban los dos, sin tocarse, con 30 años de ausencia entre ellos como un río que ninguno sabía todavía si podía cruzarse. Y en algún lugar de la mansión, detrás de una puerta cerrada, se escuchó caer algo al suelo. Algo de vidrio, quizás. O quizás no era vidrio. Pero cayó, y ninguno de los dos fue a ver qué era. Rosa Amelia no durmió bien. Se lo decía el cuerpo. La espalda tensa, los pies fríos aunque tenía calcetines puestos. A las 6 de la mañana ya estaba sentada al borde de la cama, con la colcha doblada sobre las rodillas y la mirada fija en la puerta. A las 8:15 llegó el coche de Rodrigo. Lo escuchó antes de verlo, el crujido de la grava del camino de entrada, el portazo del vehículo, después otro portazo, 2 puertas, Rodrigo y alguien más. Rosa Amelia se asomó al pasillo y vio al licenciado Garza Montiel ya de pie junto a la escalera, con su maletín negro en la mano y el mismo traje gris de ayer. Como si no se hubiera ido. Rodrigo entró al vestíbulo sin llamar. Traía corbata azul marino y a su lado, un hombre más joven con una carpeta bajo el brazo y cara de no haber dormido tampoco. «Quiero hablar con todos», dijo Rodrigo. No saludó a nadie. El licenciado Garza Montiel inclinó la cabeza levemente. «Buenos días, licenciado Aldecoa». «No me llame así. Soy el señor Aldecoa». Se volvió hacia el pasillo y vio a Rosa Amelia en el último escalón. Le sostuvo la mirada un segundo. Luego se dirigió al salón. Los reunió a todos en el mismo salón de la tarde anterior. Rosa Amelia, Mateo, Sofía, el notario y el abogado de Rodrigo, que se presentó como licenciado Peralta y abrió su carpeta con un chasquido seco. «Hay un argumento que no se ha considerado», dijo Rodrigo, de pie junto a la chimenea apagada. «Mi padre, en sus últimos años, recibía visitas frecuentes de esta señora. Hay testigos. Eso configura lo que la ley llama influencia indebida sobre el testador». Rosa Amelia sintió el calor subir por el cuello. Se quedó quieta. «¿Qué testigos?», preguntó Mateo desde el sillón del fondo. «Eso es información que presentaremos ante el juez». «Rodrigo», dijo Sofía desde la ventana, con una voz baja y pareja, «yo nunca vi a esta mujer en casa de tu padre». Rodrigo se giró hacia ella. Fue un giro lento, calculado. «Tú no estabas siempre». «Nadie me visitó», dijo Rosa Amelia. La voz le salió más clara de lo que esperaba. «Yo no sabía que su padre existía como tal hasta que el licenciado Garza me llamó por teléfono. No tengo forma de probar un vacío, pero usted tampoco tiene forma de probar lo contrario. Los jueces deciden eso, no usted». El licenciado Peralta carraspeó y añadió algo sobre plazos y recursos legales. El licenciado Garza Montiel lo escuchó con atención, asintió 2 veces, y luego abrió su maletín. «Pueden presentar ese argumento», dijo con calma. «Es su derecho. Pero antes de irse, les recuerdo que el testamento incluye un anexo que aún no se ha revisado en conjunto.
Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué anexo? Un extracto de auditoría interna del Banco Aldecoa, solicitada por don Aurelio hace aproximadamente 2 años. Señala irregularidades en 3 fondos de inversión de gestión directa. El notario colocó el documento sobre la mesa de caoba. No estoy aquí para interpretarlo, solo para entregarlo como parte del expediente. Rodrigo no se movió, pero el bolígrafo que traía en la mano izquierda dejó de girar. El licenciado Peralta intentó decir algo. Rodrigo le puso una mano en el brazo y él se calló. Eso no tiene ninguna relación con el testamento, dijo Rodrigo. No la tiene, concordó el notario. Por eso está en los anexos y no en el cuerpo principal. La reunión terminó sin acuerdo y sin despedidas. Rodrigo salió primero. Su abogado lo siguió casi corriendo. Sofía se quedó. Esperó a que el sonido del coche se perdiera en el camino. Luego tomó su copia del expediente, que había traído doblada dentro del bolso, la abrió en la última página y se la extendió a Rosa Amelia en el jardín, donde el sol de la mañana calentaba apenas las hojas del jacarandá. No dijo nada. Solo la miró un momento y luego entró de nuevo a la mansión. Rosa Amelia sostuvo el papel. Los números eran muchos y los conceptos eran en un lenguaje que no era el suyo. Pero los nombres de los fondos estaban subrayados con lápiz, y junto a uno de ellos alguien había escrito a mano una cantidad con varios ceros. Entendió lo que significaba. Sacó el teléfono del bolsillo del delantal, porque no había traído bolso, porque ella era mesera y no sabía que iba a necesitar bolso para esto. Buscó el número que el licenciado Garza Montiel le había dado en un papel doblado el día anterior. Marcó. Contestaron al segundo tono. Licenciado, dijo Rosa Amelia, y su voz ya no temblaba. Como accionista del Banco Aldecoa, ¿tengo derecho a solicitar una auditoría externa? La solicitud llegó a la Comisión Nacional Bancaria antes del mediodía. A las 4 de la tarde, 2 hombres con maletines negros y credenciales laminadas cruzaron las puertas de vidrio del Banco Aldecoa en Paseo de la Reforma. Los empleados los miraron llegar sin decir nada. Ya sabían. Rodrigo se enteró por su secretaria, no por su abogado. Eso fue lo primero que lo rompió. Llegó a la mansión Aldecoa 2 horas después. Solo, sin el Audi negro, sin chofer. Condujo él mismo y el traje gris marengo llegó arrugado por primera vez, con el nudo de la corbata torcido hacia la izquierda. Rosa Amelia estaba en el comedor, de pie junto a la ventana que daba al jardín. Afuera, un jardinero podaba los rosales con unas tijeras grandes. El ruido metálico entraba por el vidrio entreabierto. Rodrigo no se sentó. Usted destruyó a esta familia, dijo. La voz le salió seca, sin el filo de siempre, como una navaja que ya no corta bien. Mi padre era un viejo lleno de culpa que quiso comprar su conciencia con lo que no era suyo, con lo nuestro. Y usted supo exactamente lo que hacía desde el primer momento. Una oportunista que esperó 30 años para cobrar. Rosa Amelia no se movió del lugar. Miraba el jardín. El jardinero siguió cortando. Rodrigo continuó. Habló de los hijos legítimos, de los años que él llevaba sosteniendo el banco, de lo que su padre le debía a él y no a una mesera de Colonia Doctores. Habló hasta que se le acabaron las palabras. Entonces se quedó quieto, con la respiración agitada y las manos en los bolsillos. Ella se volvió hacia él. Yo saqué a su padre del río con estas manos, dijo Rosa Amelia. No le pedí nada. No supe quién era. Hizo una pausa corta. Y cuando me quitaron a mi hijo, nadie me preguntó. El ruido de las tijeras afuera se detuvo. Yo no vine aquí a destruir a nadie, señor Aldecoa. Vine porque me llamaron. Usted fue quien decidió lo demás. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Luego dio 2 pasos hacia la mesa del comedor, donde el sobre sellado seguía ahí, con el lacre rojo ya roto, pero el papel intacto. Lo tomó con la mano derecha y lo arrojó al suelo. El mismo gesto de siempre. El gesto de alguien que necesita que las cosas estén abajo para sentirse arriba. La puerta del comedor se abrió. Mateo entró. No dijo nada. Cruzó el cuarto con pasos tranquilos, se agachó, recogió el sobre del piso de duela y se lo extendió a Rosa Amelia. Se lo puso en las manos con cuidado, como si fuera algo frágil. Rodrigo miró a su hermano. Mateo le sostuvo la mirada. No hubo amenaza en sus ojos,
tampoco compasión. Solo una línea clara, trazada sin palabras, que decía que ese lado del cuarto ya no era territorio de Rodrigo. Rodrigo bajó los ojos primero. Se arregló el nudo de la corbata con un movimiento inútil. Luego caminó hacia la puerta, la abrió y salió sin cerrarla. Sus pasos se perdieron por el corredor de piedra. Rosa Amelia apretó el sobre contra el pecho. Cerró los ojos. Olía a cera vieja y a papel que había esperado mucho tiempo. Mateo se quedó de pie a su lado, sin hablar, sin moverse, como alguien que por fin sabe exactamente dónde debe estar. 3 semanas después, el martes amaneció con el tráfico del Paseo de la Reforma moviéndose lento y un viento tibio que levantaba polvo entre los camellones. A las 8 de la mañana, una camioneta blanca sin logotipo se estacionó frente al edificio del Banco Aldecoa. Bajaron 4 hombres con herramientas. No dijeron nada. Pusieron la escalera contra la fachada de cantera gris y comenzaron a aflojar los tornillos. Los empleados del banco salieron uno a uno a la banqueta. Algunos con el café todavía en la mano. Se quedaron mirando. La placa de bronce, letras mayúsculas, nombre completo, cargo, se dio con un sonido seco, como un hueso que truena. Los 4 hombres la bajaron entre todos y la metieron en una bolsa de plástico negro. Quedó el muro. 4 tornillos a la vista. Un rectángulo más oscuro donde el sol no había llegado en años. Nadie aplaudió. Una empleada de ventanilla, de esas que llevan 20 años en el banco, murmuró en voz baja. Ya era hora. Y eso fue todo. En la junta de accionistas, 3 días antes, Rosa Amelia había llegado con un vestido azul marino que le apretaba un poco en los hombros porque nunca había tenido ocasión de estrenar uno así. El licenciado Garza Montiel le había explicado el procedimiento 2 veces, con paciencia, antes de entrar. Cuando le pregunten si vota a favor de la destitución, usted dice sí. Solo eso. ¿Y si me preguntan algo más? No van a preguntarle nada más. Pero si lo hacen, usted ya sabe todo lo que necesita saber. Rosa Amelia asintió. Cuando llegó el momento, levantó la mano y dijo sí, con una voz que no tembló. Rodrigo estaba sentado al otro extremo de la mesa. No la miró. Tenía los nudillos blancos sobre el filo de la mesa de caoba y miraba un punto fijo en la pared, como si pudiera atravesarla con la vista. No la atravesó. La auditoría confirmó 42 millones de pesos desviados en 9 años. La fiscalía abrió el expediente esa misma tarde. Sofía Aldecoa se presentó sola al juzgado al día siguiente, sin su marido, con un abogado distinto al de la familia. En la mansión Aldecoa, Rosa Amelia no había movido nada. Los muebles seguían donde estaban. El jardín olía igual, a jazmín viejo y tierra de riego. Ella seguía despertando a las 5 de la mañana por costumbre, aunque ya no había turno que cubrir, y se sentaba en el corredor con un café y escuchaba los pájaros. Mateo venía los domingos. Ese domingo llegó con una bolsa de papel aceitoso del mercado de Tlalpan. Traje cuernos y orejas, dijo desde la puerta. ¿Tiene usted café? Siempre tengo café, respondió Rosa Amelia desde adentro. Se sentaron en el corredor. El sol apenas subía. Mateo partió un cuerno por la mitad y le pasó la mitad más grande sin decir nada. Rosa Amelia la aceptó sin comentar. No hablaron de madre ni de hijo. Esas palabras todavía pesaban demasiado para soltarlas así. Un domingo, entre migajas de pan y café negro, pero él había llegado, y ella había hecho el café, y los dos sabían exactamente por qué estaban ahí. Eso también es una forma de decirlo. El último lugar al que fue Rosa Amelia esa semana no fue el banco ni la notaría. Fue el rincón del lago. Entró por la puerta de atrás, como siempre. La cocina olía a chile guajillo y grasa de sartén. Ese olor que se mete en la ropa y tarda días en irse. Doña Petra, la dueña, la vio entrar y se limpió las manos en el mandil antes de abrazarla sin preguntar nada. Ya sabíamos que ibas a venir a despedirte, dijo doña Petra contra su hombro. No soy de las que se van sin decir adiós. Los compañeros salieron de la línea de servicio, de la barra, del cuarto de limpieza. La abrazaron uno por uno. Rosa Amelia aguantó cada abrazo con la espalda recta. Luego fue al gancho donde siempre colgaba su delantal. Estaba ahí todavía, doblado como ella lo había dejado. Lo tomó, lo desdobló, lo volvió a doblar con cuidado, esquina con esquina, como si fuera algo que merecía ese trato.
porque lo era. 30 años cargando platos, sonrisas, cansancio y silencios. 30 años sin saber que todo ese peso tenía un nombre, un lunar en forma de media luna y una cara que cada domingo llegaba con pan dulce del mercado. El amor no siempre sabe que es amor mientras lo está haciendo, pero lo es de todas formas, y tarde o temprano encuentra el camino de regreso.